No, Chicos, bienvenidos al cierre, bienvenido. al último capítulo de este podcast por el momento, probablemente. Julio, este capítulo va a ser de conclusiones y de cositas muy básicas, va a ser express, así que no te Tenemos asustes. acá otra vez a Ilan y a Julio. Bueno, Ilan probablemente Episodio Express. está en el capítulo de, especial, pero básicamente Ilan ya ha visto todos los otros capítulos, ¿sí, no, Ilan? Obvio. Sí. Ya. ¿Ves? Ilan ya ha visto todos los capítulos, sabes que hay informática, todo ya está ahí. Entonces no importa, Estoy al vamos a día. tenerlo al día con esto, el podcast. Y bueno, Listo. 将水分为 en este 水说 capítulo 出水之间要 vamos a revisar el biofocus, que era el otro sistema de calificación que tenemos en la carrera, que tiene características de las proteínas. Y vamos a empezar al toque para que se entienda. En contexto, hemos intentado grabar eso un montón de veces, pero no entienden cosas de las proteínas, así que vamos a hacerlo rápido. Ujú. Ya, eso es lo que han visto. EFTU actúa con EFTS, y la inhibición que está en el capítulo de Nicole es importante para eliminar estas bacterias que son las bacterias. Bien, esta es la introducción. Y eso le explicamos a Julio que el GTP servía para activar EFTU y que EFTS era el que suplantaba el GTP por GTP cuando se utilizaba. Bueno, Ujú. esos son los genes, porque ustedes ya han visto el concepto de un gen, y de acá sale EFTU y EFTS. Estos son los genes que los producen las bacterias. ¿Tú crees que qué significa estos triangulitos, Julio? A ver, se ve muy chiquito, ¿eh? Esto. No, esto. Eso. Tufo. El orden, pues. El orden de la instrucción Puede del ser código. un orden, pero es básicamente el sentido que tiene el genoma de la bacteria para EFTU. Pero eso no tienen que saberlo. Eso es lo que ya hemos visto antes. Eso es una base de datos. Esto, si no me equivoco, es UniProt. Y acá sacamos el gen con el coso de la proteína. Eso es una estructura 3D. Julio ya sabe que es más o menos lo que es AlphaFold y predicciones de la estructura de la proteína. Esto ya lo ha visto Julio. Y esta es la interacción entre EFTU con EFTS. Esto es importante porque acá se ven los sitios, que no tienen que estarlo tampoco, pero básicamente lo importante de esto es que estas proteínas interaccionan. Y acá están los cristales que hemos sacado, pero no necesitan saber esto. Ya, vamos a la parte medio pesada. Este es el biofocus que hemos hecho. Y acá hay programación. Ya, Julio, describe qué es esto. Hombre, Oíla, a no ver, sé. una Eso es función. Visual Studio Code. Ya, ¿y qué es Visual Studio Code para que Está hecho en Python. Está hecho en Python ese código. ¿Por A qué? ver, el lenguaje, eso sí es Python. Ah, su ¿Qué? madre. Si así se definen las funciones en Python con def. Eso define las funciones en Python, ¿no? Que no se note que acá hay un archivo, ya Pues básicamente esto era para el porcentaje de cada aminoácido, porque los aminoácidos tienen varias clasificaciones. Julio, ¿qué era un aminoácido? Aminoácido era como que era parte de la proteína, ¿no? Como que las cadenitas para formar la Eso. proteína. Ahí está. Las perlas. Exacto. Genio. ¿Para qué puede servir conocer cada parte, Ilan? De Es un muy aminoácido. importante para proteínas, pues. Estoy eso. Pero ¿en qué parte? La estructura cuaternaria. Habíamos visto que las proteínas tenían más 10 estructuras, entonces estos aminoácidos son importantes para la estructura terciaria y cuaternaria, que eran las, vamos a ver, En teoría proteínas. todas. Sí, en teoría Porque todas, si pero no, en si no realidad tienes es base, no tienes nada, pues. Es como... la terciaria y cuaternaria, que eran las que tenían las funciones. Y queríamos saber qué tipo de aminoácido era cada uno, que si eran aromáticos, que básicamente es como, vamos a buscarlo. Bueno, Básicamente hay varias clasificaciones de los aminoácidos por su estructura por ejemplo, química, estos tienen que ya se anillos. la sabe Julio. Sí, pero, y Pero Ilan no hay también, que ya que lo vio. indagar mucho en eso. Tienen anillos, pero básicamente era un ejemplo de que hay varios tipos y que necesitábamos saber cada tipo que tenía la cadena de EFTU en este caso. Y hicimos este script y lo corrimos para saber, dependiendo de la data que tenía acá, qué tipo de aminoácidos. Y al toque, ¿cómo podríamos optimizar más scripts para conocer las estructuras de las proteínas? Se podría hacer ¿Tú crees que Julio o Ilan que se podría hacer un script para conocer, para complementar, por ejemplo, AlphaFold que habíamos visto, cómo se va a foldear una proteína de forma chiquita en, digamos, 10 aminoácidos? ¿cómo se podrían Forma formar las eficiente. proteínas?
No Ah, claro, hay tanto muchos una algoritmos proteína. para hacer como que esos procesos más eficientes, ¿no? Y procesos también. Entonces, Julio dice que sí se podría usar un script como este para identificar en regiones muy, muy chiquititas. Y en realidad sí, sí se podía hacer. Estas son las características de Ujú. EFT y STS. Y quiero explicar rápidamente qué es un Eh, kilodalton, un atom count. Básicamente, peso, cuántos átomos tiene, los residuos que tiene, aparte de su cadena principal, como hemos visto en química Ujú. orgánica, y esas cosas. Tampoco es como para meternos El ahí a peso, contar cada kilodalton. el peso es Básicamente, importante más que nada en la EFTS parte de wet, pesa más que EFTU. que es más Continuamos. grande. Este es el resumen. Y es importante para la parte de wet lab, que es laboratorio físico. Ya, esto es punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es algo importante porque es básicamente la carga que va a tener la proteína a un cierto nivel de pH cuando es cero. Entonces, cuando su carga es cero, ¿a qué pH su carga es cero? Y básicamente necesitamos saber esto para distintas funciones. No va a ser muy importante acá, así que no vamos a mencionar. Y no se lo tiene que aprender porque ya están explotados en la cabeza. Pero básicamente tiene que saber que el pH afecta la estructura de una proteína y cómo se va a formar en su estructura. No, no me acuerdo, lo vamos a tratar, no me acuerdo quién lleva química en el colegio. Julio, Navy. y yo. Bueno, ya no importa, ya lo soltó. Sí, no pasa Bueno, nada. las regiones reguladoras básicamente son partes en genes que funcionan para... ¿Tú lo consiste esto, Joaquín? Ahora explícalo. Sí, básicamente encontré eso me parece, en la base de datos. Y hay un montón Ujú. de regiones, de genes que tienen básicamente distintas funciones. Por ejemplo, vemos que algunos sirven como para la fotosíntesis, algo que hemos visto desde el colegio, para procesos como curación de heridas, como básicamente un montón de procesos, pero lo que nosotros vemos bastante es el tema de la transcripción y la traducción, porque la traducción es cómo se generan las proteínas, como hemos visto anteriormente. Entonces, en todos esos procesos es importante ubicar eh, factores de Genes reguladores. transcripción. Ujú, factores Otra reguladores y factores de definición transcripción. era... bueno, las regulaciones, ¿se recuerdan el Operon que era como que un algoritmo biológico que funcionaba para digerir If. lactosa? Que era como... Si queda Y el if, luego, ya. Básicamente es algo similar. Ujú. Esto es la estructura que ya hemos visto con Julio. Esto es la estructura de FTS y FTU en 3D. Y creo que tiene que ser nada solo que sea chévere. Y otra cosa importante es que si ustedes ven alguna estructura, el color les dice información porque Azul, mientras más azul, más la, confiable. sí, Ujú. la confiabilidad es alta. ah, Acá, esto es un Blast. Blast es, no sé si lo mencionamos en el capítulo de informática, pero es una herramienta muy básica que te permite comparar secuencias. O sea, tú pones una secuencia, por ejemplo, esta proteína, ahorita y si yo la pongo, y me va a salir en el BLAST-P, que es el correspondiente IFTU. Es verdad, si tú tienes digamos, una secuencia de aminoácidos, puedes ponerlo en BLAST-P y te va a salir la coincidencia que tenga. Ujú. No es muy útil ahorita, o sea, para nosotros sí es útil, pero en el podcast no. Y acá hay distintos Distintas funciones de genes. Ajá. pero esto ya es extra. Ujú. Y acá, por ejemplo, esto es lo que mencionaba, que se puede complementar en la parte de informática. Puedo hacer esto y mientras seguimos hablando puedo correr un BLAST-P, por ejemplo. BLAST-P. Puedes estar en el baño y correr un Blast P, ¿what? Y puedes estar en el baño y correr un BLAST-P y me va a salir que probablemente que esto es IFTU o IFTS, no sé qué es. ¿Por qué Que harías es un eso? IFTU. Digamos que puedes sacar el una baño, o muestra sea, de para. cualquier sitio, la pones en un Minion, que es el aparatito ese que parecía un USB, fácil Julio se acuerda, y Dice que hace el EN. te da la secuencia y lo pones en ese sitio y te dice qué es y a qué Ya, organismo le ahorita está pertenece. comiendo. Ya, esto es una versión amplificada de esto y más detallada. Creo que esto es algo más general, no tiene mucho que ver con esto, pero básicamente es un operón. Esto es como el operón la que está acá. No, operón la era lo mismo que habíamos visto acá. Digamos, el algoritmo biológico de Eve, pero en versión IFTU, que es bastante más complejo porque esto es un operón en procariotas, o sea, es muy simple. El ADN en procariotas es de forma, ahora vamos a buscar bacteria. Vamos a explicar eso rápidamente. El ADN en procariotas es en forma de nucleoide y tiene procesos mucho más sencillos. Comparen este con este, por ejemplo, con el anterior. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Se une lactosa, se quita el represor y pues, se sintetizan los genes. Acá es un montón más amplio. Ujú.
¿Ya Y todo estará esto se Blast? hace por evolución, corriendo. O Por sea, evolución, porque, por ejemplo, hay personas que utilizan que eh, tener más regulaciones es beneficioso porque en una bacteria si se muere no pasa nada, pero si una célula sufre daños en la parte de su genoma o similares, puede producir cáncer y matar organismos. Eso es una cosa curiosa. Y por eso acá se ven que la parte de EFTU es bastante más compleja. Sobre todo que creo que esto es un EFTU mitocondrial, pero no estoy muy seguro. Y acá se ve más más a eh, detalle. ahí, acá está más chévere. Y, regulaciones de la expresión. Acá hay los que son como importantes que sacamos un paper. Vamos a ver si está, aún no está. ¿Qué más tenemos por este focos? Ah, hay partes que son de degradación. Eso es bien chévere porque ustedes, ¿qué creen que pasa cuando una proteína está mal foldeada? Que está mal, Perdón, o sea, está ¿cuál está qué? Degradada, malograda. Sale fea. malograda, Se que se muere, muere, güey. ¿no? O se mata, Ujú. Claro. Mm, ¿sí o no? Puede ser Sí, que la sí. proteína mal foldeada se acumule en las células si no hay un mecanismo de eliminación o que produzca cosas feas como cáncer, pero por eso existen ubiquitinas. Las ubiquitinas son como proteínas, que son estas piecitas que están acá, que básicamente reconocen proteínas mal foldeadas, o sea, Y malogradas, se y les las llena un mandan a tacho. un sitio que se llama proteosoma, Antes, sí. Sí, literal. Ah, su Literalmente es un madre. tacho, eso es un tacho, literalmente el proteosoma es un tacho, entre comillas, que destruye proteínas, Y también, entonces es un sistema para salvar a la ujú, célula. también hay proteínas llamadas chaperonas, así como chaperón, que te sirve básicamente para ayudar a las proteínas mal plegadas a que se plieguen Luego, ajá, correctamente. Como, oye, no tienes flaca, yo te consigo. Algo así. O tienes ¿vale? algo malo, yo te ayudo. esto se llama Básicamente. Groeligroes, que es ¿Es el tacho? relacionado a lo que Joaquín ha Ah, dicho. no. No, esto no es un tacho. Esto es un barril donde las proteínas que aún no están maduras entran y se foldean bien, Ujú. salen. Qué Ah, ordenadas, ¿no? Groeligroes. Y Sí, está muy todo ordenada está la célula muy porque si no se muere. señalizado. ¿Y ustedes creen que la célula se pueda suicidar? Sí, que sí que se puede hacer. ¿Cómo? ¿Se ¿Cómo? suicida? No sé. O sea, que tiene ¿Tú cómo crees, pensamientos así de Dylan? suicidas. Pero vi en un video que sí se No puede creo que matar. Ojo. O ¿Ah? sea, que le da depresión y Si se le da mata a la depresión, se célula. mata, pues. No, no le da depresión. Básicamente es que, sobre todo Pero cuando si, usted va si ve con que está una... funcionando mal, o sea, algo le está funcionando mal, o sea, puede matar. Ah, su Sí, madre. básicamente eso. Julia ya violó, Claro, ya es pues. biólogo. No sé si se pueda, si al final decidimos que eso no se puede enseñar, lo cortamos. No se dice. Pero básicamente un método es que la proteína cuando por ejemplo le infecta un virus, o se va a volver, o se va a volver una célula cancerígena, se suicida literalmente, se mata. ¿Y tu Blast? ¿No? ¿Cómo está eso, señor? ¿Verdad? Sí, acá Ahí está. está. ¿Se blas de baño? Acá Sí. colocamos la secuencia de EFTU y acá salió que es O sea, te vas este al baño factor 3 minutos, regresas, ¡pum! ¿Sabes qué es? bioinformática, señores, todo ventaja. Y eso es una herramienta La bioinformática única al toque. desventaja, no consigues ni una chica en tu vida. Nada más que decir. Eso es quimera. Eso es Lamentablemente. otro. Acá estamos ya divagando, porque acá le estamos enseñando quimera, todo, pero no debería ir acá, no Chimera. importa. Pero bueno, Y esto es una software para ver proteína. para ¿Qué otra concluir, cosa podemos mencionar? estimado... Ah, ya, Inconclusado. dime. Dinos. Ya, Joaquín, ¿qué otra cosa interesante podemos mencionar ya para cerrar? Que tenga que ver con las proteínas, que lo puedan, como que se pueda entender por una persona normal. Yo creo que Chéveres. lo más interesante es la nutrición, porque si no tienes un desbalance en quizás en los aminoácidos que son los que conforman la proteína, puedes, bueno, sufrir de distintas enfermedades. Y hay cosas tan locas como un solo cambio en una letra de esa proteína, de ese aminoácido, de esa proteína, puede generar enfermedades, como la anemia falciforme, que es cuando los glóbulos rojos están como en forma de os. Básicamente. Por solo un Ya, cambio. Por una cosita ya. chiquititísima. Por solo una cosa química. Obviamente, hasta ahora hemos dado una introducción, porque literalmente serían 700.000 capítulos de 2 horas explicando todo lo que sabemos de las proteínas. Ahorita le enseñamos Grohl y Groes, wikitinación,
pero esos son da para horas y horas y por eso estamos haciendo todo así por encima. Esto continuará, así que supongo que les explicaremos mejor, pero ya podemos ir concluyendo Ajá. hasta esta parte En conclusión, yo quiero preguntarle a Julio cuál es su conclusión. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo más chévere aparte de la leche de cucaracha? Para mí me gustó aprender sobre la parte de la FTU, de cómo se puede utilizar para prevenir enfermedades con la parte de las bacterias, porque me parece que esa forma de modificar la proteína tiene mucho potencial. Si no es que si no es que ya no se está utilizando de una vez, yo le veo mucho potencial a eso. Aparte, bueno, me gustó mucho aprender sobre cosas de las que no tenía nada, ni idea, y como que poder entender un poco más, ¿no? Jaylan, tú. A mí lo que más me interesó fue eso de las estructuras IF. Me pareció bastante interesante que fueran como computadoras. Y ahorita me acaban de enseñar esto de la organización, también me pareció interesante. ¿Y cómo creen que ahora puedan cambiar su perspectiva de su carrera a ciencia de la computación enfocada a biología? ¿Cómo creen que le puedan dar un uso en el futuro? Sí se puede, ¿ah? Podemos hacer programas así, enfocados así hacia la biología, ¿no? También vi O hasta juegos. Sí, juego de biología, sumar también. También esa parte donde nos mostraste la inteligencia artificial aplicada a la visualización de las proteínas, eso me parece muy interesante, ¿no? Que usan básicamente los mismos modelos, de generación de imágenes a través de la IA para generar las imágenes de las proteínas. Pues eso ha sido todo por esta parte del ciclo. Nos ha gustado mucho tenerlos hasta ahora. Eso probablemente siga, que les falta el trabajo final. Pero, falta todavía alcanzar los 1 millón de suscriptores. Suscríbanse, claro. denle like, comenten cosas bonitas de la biología. 5.000 likes y vuelvo. Ya.